Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Yo debería incluir en la retahíla esa que ustedes me mandan, que todos ustedes saben que todas esas cosas que digo yo al principio es por recomendación de ustedes. Si usted quiere que yo incluya algo en la oferta de la quincalla esta llamada Fuera de Orden, usted me lo escribe por mis redes sociales y yo lo incluyo. Hay alguien que me dijo, tienes que incluir, se recupera el Esequibo. Recuperamos territorios perdidos por el chavismo. De verdad que cuando uno siente que todo se ha acabado, cuando uno siente, aquí fíjense donde estoy, que se acabó el verano, ¿verdad? Ya empezó el otoño, ya está el frío otra vez. Y ya yo estoy extrañando el verano. Y como estoy extrañando el verano, también me imagino que tengo que volver a gritar, ¡auxilio, quiero vacaciones! Y la gente de Europa bajo costo aparece. Cuando no pegue ese grito, la gente de Europa bajo costo aparece. Porque para conocer Europa, los especialistas de Europa bajo costo. Con la gente de Europa bajo costo puedes planificar tu viaje en el momento que tú quieras y pagarlo por cuotas sin interés. Si quieres ir el próximo verano, como quiero yo, por ejemplo, a Italia o a Grecia, comunícate con ellos y les dices, yo quiero ir a Italia y a Grecia que me salga bueno, bonito y barato. Te hacen una planificación, les dices a dónde quieres ir, te establecen tu precio bueno, bonito y barato y tú lo vas pagando poco a poco. Cuando llega el verano ya no tienes el viaje pago. ¿Qué más quieres? Europa bajo costo es la gente para conocer Europa. Europa bajo costo. Si es para Europa, es con Europa bajo costo. Bien. Vamos a conversar, como les dije en el segmento anterior, con el abogado venezolano, joven abogado venezolano, interesado en el tema del Esequibo, estudioso de la materia y del cual les pido que no le pierdan la pista, porque va a dar que hablar, porque se está preparando desde hace años por su cuenta en una materia tan importante como es el manejo de nuestro territorio y de nuestras fronteras. Anoten el nombre de Ricardo de Toma como uno de los jóvenes que se está preparando en el extranjero, fuera de Venezuela, para tomar las riendas del país en el futuro. Y en esta conversación demuestra su conocimiento y sus ganas de, en efecto, arrimar el hombro para la construcción de la nueva Venezuela. Vamos a escuchar esta conversación que más temprano tuve con el abogado venezolano, joven abogado venezolano especialista en el tema del Esequibo, Ricardo Salvador de Toma. Bien, amigas y amigos, tal como le habíamos indicado en el segmento anterior, hoy estamos hablando del caso Esequibo, estamos hablando del tema del Esequibo. Y hay una idea recurrente entre las personas que manejan el tema del Esequibo o desde el punto de vista informativo. Normalmente se recurre a fuentes que, por cierto, poco a poco van desapareciendo porque los años pasan y tenemos unos expertos respetados y respetables. Por cierto, hay que decir, tanto civiles como militares. Creo que inclusive hay más expertos militares en el Esequibo que quizás expertos civiles. Hemos tenido inclusive venezolanos de origen español, expertos en el tema Esequibo, sacerdotes expertos en el tema Esequibo, dedicados a la academia. La tarde de hoy, la noche de hoy, tenemos a el abogado de la Universidad de Carabobo, Ricardo de Toma. Ricardo se encuentra radicado en Brasil. Ricardo, te doy la bienvenida a Fuera de Orden. Hola Daniel, buenas noches. Un placer conversar contigo. El placer es mío, Ricardo. ¿Hay algún... el micrófono creo que está rozando ajá, para que no... Perfecto. Para que no tengas interferencia en tu audio. Ricardo, fíjate algo. Lo primero es, que creo que es lo importante aquí, que Venezuela tiene un pequeño problema con respecto a su composición, la composición de la sociedad. Entonces se supone que somos una sociedad joven, pero normalmente cuando algún joven tiene posiciones políticas, posiciones académicas o conocimientos específicos en un área, salta la sorpresa, porque entonces siempre se piensa que las voces calificadas son no necesariamente jóvenes.
Yo quisiera, sin ánimo de entrar a escudriñar ni mucho menos, quisiera saber por qué tú, cuál es tu formación académica. Y por qué, y de esa formación académica, ¿qué tiene que ver tu formación con el tema del Esequibo, por favor? Bueno, Daniel, me gradué en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y a partir del tercer año de Derecho tenía aquella preocupación por la conformación geográfica pendiente. Ya en aquella época yo acompañaba las reflexiones del almirante Elías Daniel, que en paz descanse, falleció hace Entonces, poco. Y él continuamente publicaba un conjunto de reflexiones sobre la cuestión del caso Esequibo y las delimitaciones marítimas en general de Venezuela. Y eso me llevó a aproximarme a estos temas. Fue de esa manera como comencé a conocer especialistas, expertos, que en su mayoría eran militares, como tú comentas. Es el caso de, por ejemplo, el coronel del ejército Pompeyo Torrealba, o por ejemplo, el general de la Guardia Nacional Óscar José Márquez, que también falleció, que en paz descanse, o el general de división del ejército de Venezuela, del antiguo ejército libertador de Venezuela, Jacobo Efraín Yepes Daza, que también realizó contribuciones importantes, participando inclusive en aquellos acontecimientos de la revuelta del Rupununi, en la Guayana Esequiba. Y esto me permitió conocer a otros expertos, especialistas, el capitán de navío Pablo Cohen de la Armada de Venezuela, el capitán Mariño Blanco, por ejemplo, y progresivamente a otros expertos civiles, especialistas civiles, el propio Emilio Figueredo, Sadio Garavini di Turno, un conjunto de personas que han dedicado su vida, sus energías, su capacidad de servicio a hablar de la territorialidad y de la soberanía de Venezuela. Y lo que me preocupó en ese momento, Daniel, es que no existían especialistas o personas dedicadas al estudio y la comprensión de esos temas de las nuevas generaciones. Y esto fue un tema importante, un asunto de preocupación, porque cuando tú veías el perfil y la edad de las personas que estaban involucradas en estos temas, bueno, eran personas de generaciones que ya estaban, que ya habían entregado, que estaban ya en la etapa de entregar el testigo. no había Tú relevo. estabas, no había relevo, tú estabas hablando, por ejemplo, de los españoles, y entonces pudiésemos hablar de los jesuitas, de Pablo Oger, de Germán González Oropesa, de personas que dedicaron sus energías y su capacidad de servicio a esto. Y entonces, ¿qué ocurre con las generaciones de relevo? ¿Cuál es la situación? Esto me llevó a reunirme con un grupo de amigos por las redes sociales, Daniel, precisamente, por las redes sociales. Y así decidimos constituir una llamada Generación Esequiba. Y desarrollamos un conjunto de páginas, iniciativas, eventos para estudiar nuevamente estos asuntos. Y esa página y ese grupo, ¿qué nombre tiene? Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo. No sé si lo recuerdas, conversamos en Claro, alguna oportunidad con por mi supuesto, Omar y estuvimos en tu programa en Caracas. Nos por reunimos, creo supuesto. que fue en el año 2013. Cuando 2013, estaba 2014. en uno de esos momentos en los que empezó a surgir el tema Esequibo. Ahora, tú has decidido tu interés por el tema, llevarlo al plano académico, formarte para estudiar, para tener mayores herramientas para estudiar y defender la posición de Venezuela en el tema Esequibo. Estás en Brasil ahorita por razones académicas. ¿Qué especialidad tomaste en tus estudios de posgrado? Bueno, fíjate, yo decidí iniciar una maestría en Sociedad y Fronteras en la Universidad Federal de Roraima. Elegí Roraima porque es un espacio geoestratégico para la comprensión de este tema. El estado de Roraima está en la Amazonia septentrional, en la prolongación norte de Brasil, y es un espacio limítrofe con nuestra Guayana venezolana y con nuestra Guayana Esequiba, siendo también un punto de conexión con Santa Elena de Guairén y la localidad de Leten, en la Guayana Esequiba. Entonces esto me permitió aproximarme al área, conocer cuál era la dinámica, el intercambio comercial de Brasil con esa población, con estas poblaciones del Esequibo ocupadas y dominadas por el Estado guyanés. Y esto me permitió realizar un conjunto de trabajos de campo en el área. Finalizo el doctorado y ocurre un proceso interesante que es la explosión, la eclosión de ese fenómeno migratorio en el año 2016, la presencia masiva de venezolanos en el estado de Roraima y lo que se percibía en el ambiente en relación a las propias poblaciones del Esequibo, de Guyana, esa presencia de venezolanos llegando en masa
al Esequibo, no por una cuestión de ocupación, no por un sentimiento patriota y nacionalista de ocupar, sino huyendo de esa situación gravísima del Estado venezolano. Y bueno, estando en el extremo norte de Brasil, decidí entonces realizar un doctorado en el extremo sur del Brasil, acá en Río Grande del Sur, y entonces ese doctorado es en estudios estratégicos internacionales. La intención, por tanto, ya no es desarrollar un trabajo sobre los intereses geopolíticos de Brasil en la Guayana Esequiba, sino avanzar a las situaciones de las prospecciones petroleras que están realizando diversas corporaciones en la plataforma continental, tanto en el delta del Orinoco como en el delta del Esequibo y todos esos espacios geográficos no delimitados. Esta pregunta la hice precisamente porque a veces se abusa del criterio de expertos consagrados para defender posiciones partidistas. Y yo creo, Ricardo, y tú me corregirás, pero yo siento que cuando un tema es nacional, está ajeno a la división partidista. Y cuando se toma un tema de interés nacional como bandera partidista, muy probablemente no se va a defender el interés nacional, sino que se va a defender el interés partidista. Te digo esto porque en este momento entonces, ¿dónde estamos? Estamos en medio de una discusión patriotera, donde por un lado han hecho un montaje que no puedo calificarlo de otra manera, que es un montaje con acusando a unos opositores y al propio Juan Guaidó, presidente encargado de querer entregar el Esequibo. A su vez, Juan Guaidó responde que él ha defendido el Esequibo, inclusive haciendo presencia allí, en el Esequibo en su momento, en una conocida manifestación que hubo en aquel entonces, que entiendo tú también estuviste, si no me equivoco, o participaste en su convocatoria, y responde entonces que no, que los que están entregando el Esequibo es el chavismo. Pero el resultado, la conclusión es la misma. Sigue estando la zona en reclamación. Sigue Guyana entregando concesiones en la zona. Sigue ejerciendo el control del asunto. Y la gran pregunta es, ¿el Esequibo es o no es nuestro? Por historia, por derecho y por razón, es territorio que es parte integral e indivisible del territorio venezolano. Y eso es una cuestión que tenemos que asimilar, Daniel. Y lo que me preocupa es que nadie puede querer, ni mucho menos amar aquello que no conoce. Entonces, la primera cuestión de aquellos que osan hablar del tema es aproximarse al territorio Esequibo o a las adyacencias del territorio Esequibo. Ya desde el año 2010, Daniel, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a aquellos que asumimos con el corazón la justa defensa de la integridad territorial de Venezuela, realizamos un conjunto de visitas y trabajos de campo con nuestros propios recursos, no solo al Esequibo, no solo a San Martín de Turumbán, a la isla de Anacoco, también al Golfo de Venezuela, a Castillete, a ver cuál era la situación en el lugar. Y más o menos por ahí, por el año 2012, 2013, nosotros realizamos una expedición a esa zona de la Guayana Esequiba, a la isla de Anacoco, a San Martín de Turumbán, a todo el municipio Sifontes del estado Bolívar, a la Reserva Forestal de Limataca. Y ya nosotros percibimos en esos años cuál era la situación de la minería ilegal, a situación de los grupos irregulares, de los grupos subversivos que se apoderaron de esos espacios, con el aval del entonces gobernador Rangel Gómez, que estaba consciente de la situación. Y nosotros fuimos a esos espacios y denunciamos la situación en la cual oficiales, soldados del ejército de Venezuela estaban pasando hambre, pasando sed, incomunicados, sin vehículos. Y estamos hablando del año 2012-2013, cuando no se sentía la gravísima crisis actual del Estado venezolano. Cuando teníamos un gobierno que se jactaba de ser un gobierno militar. Y ya la situación era grave en los espacios limítrofes del país. Entonces nosotros hicimos un trabajo que fue reseñado por Reyes Teis, un periodista del Universal, que se tituló Denuncian abandono del Estado venezolano en límites con el Esequibo. Y nosotros presentamos cuál fue la situación
en la base de la isla de Anacoco, por ejemplo, que fue recuperada por la Guardia Nacional. Uno de los pocos espacios que hemos recuperado de nuestros equipos fue la isla de Anacoco, por la acción de un oficial de la Guardia Nacional, Barbela Ramos, patriota, nacionalista, que no estaba con esas cuestiones de filiación política, simplemente estaba ejerciendo lo que le correspondía a la nación. Y es cierto, sí, el actual presidente en ejercicio de la República, Juan Guaidó, se presentó en el área. Y no solamente él, se presentó María Corina Machado, se presentó Leopoldo López, se presentaron varios diputados de la Asamblea de Venezuela. Se presentaron y ejercieron un acto de soberanía, se montaron en un bote peñero, navegaron el río Cuyuní, se presentaron en la zona y realizaron propuestas para realizar sesiones de la Asamblea Nacional en la zona, porque eso significa ejercer la soberanía. Entonces sí existe una voluntad de recuperar lo que es nuestro. Lo que pasa es que tenemos memoria corta, pero eso se publicó, eso está documentado, eso existe. Yo, por ejemplo, hasta ahora no vi a Nicolás Maduro en San Martín de Turumbán. Y él fue canciller y él habló bastante del tema. Ni a Chávez. Yo no vi a Delcy Eloína en San Martín de Turumbán, por ejemplo. Yo no vi a este señor, hasta olvidé el nombre. Por favor, ilústrame, Daniel, el otro canciller. No vimos a Chávez, no vimos a Pedro López. Fue tan excelso en la gestión. A Ruth Chatterton, a Jorge Arreaza. Jorge Arreaza, me refería a Jorge Arreaza. Yo no vi a Jorge Arreaza en esos espacios limítrofes. Yo no vi a Elías Agua en esos espacios limítrofes, Daniel. Entonces, ¿por qué ellos empiezan a acusar y responsabilizar a estas personas de lo que ellos simplemente no se ocuparon en hacer, que es defender la soberanía nacional? Y encima los acusan de entreguistas. Y es una situación realmente preocupante. Porque los que defendieron la soberanía de Venezuela en el Esequibo, hasta hace poco, eran los oficiales de la Armada de Venezuela. Y yo no sé qué habrá pasado con esos oficiales. Por ejemplo, cuando detuvieron el buque de prospección sísmica Tecnip Perdana, que pasó unos días presos allá en Nueva Esparta, por una acción autónoma del capitán de nuestra Armada de Venezuela. ¿Qué pasó con ese oficial? Yo no vi que destacasen ese hecho como merecía. ¿Se salió de las manos? No lo sé, no tenemos esa información. Pero después de ese hecho, hubo un conjunto de operaciones y siguen existiendo operaciones de prospección, de exploración de petróleo en los espacios de la fachada atlántica de Venezuela. Y yo no veo una posición. Fíjate algo que es importante, ¿no? Si hacemos un repaso de lo que ha sido, porque aquí se habla, en el segmento anterior, vimos una serie de intervenciones, tanto de Chávez como de Maduro, que por cierto, Maduro tendría doble responsabilidad, porque Maduro fue canciller y ahora ejerce y usurpa la presidencia. Y ellos hablan de que, bueno, de que en el pasado éramos colonia y éramos pasto del imperialismo y por eso tal y tal. Y ahora estamos haciendo las cosas distintas porque vamos por la vía diplomática y tal. El asunto es que ellos hablan, cosa muy común en ellos, siguen hablando del pasado sin darse cuenta del pasado, de que el pasado ya son ellos. Porque tienen 20 años allí y en 20 años de las acciones que supuestamente ellos han hecho, no han recuperado el Esequibo ni han solucionado la situación. Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, el resumen de estos 20 años de chavismo con respecto al tema Esequibo? El resumen ha sido propaganda, Daniel. Propaganda. Han engañado a la nación, no han ejercido la soberanía y lo que han permitido es que el Estado guyanés gane tiempo en los procesos de ocupación y distribución de concesiones petroleras. Porque hace 20 años atrás no existían esos resultados de las prospecciones sísmicas. Hace 20 años atrás, la ExxonMobil aún tenía intereses estratégicos en el Estado venezolano. Y cuando ocurre aquel proceso de nacionalización, de ocupación, de expropiación de la ConocoPhillips y de un conjunto de petroleras, las corporaciones petroleras entendieron que no tenían nada que perder en el Estado venezolano y que salieron perdiendo en el Estado venezolano por medidas autoritarias.
¿Y qué hacen las corporaciones petroleras? ¿Qué hacen los grandes capitales? Bueno, sencillamente vamos a establecernos en un ordenamiento jurídico que nos permita ejercer operaciones prósperas y que generen ganancias tanto para el Estado receptor como para nosotros como corporaciones. Entonces, uno de los grandes errores fue eso. Sencillamente que expulsaron a las corporaciones petroleras y estas comenzaron a financiar operaciones para el Estado guyanés. Salió un partido que era el partido de Jack Deo, del antiguo presidente de Guyana, y entró un nuevo partido, una nueva alianza, y esta alianza continúa con una política de Estado seria, aprovechando las inversiones de las corporaciones petroleras y los estudios de prospección sísmica que realizan en el área. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que representó una transición de gobierno y la continuidad de una política de Estado. Nosotros tenemos 20 años con un gobierno que lo que hace es usurpar las funciones, prácticamente asegurar sus intereses mezquinos y hacer propaganda intentando tranquilizar a la nación venezolana cuando realmente están comprometiendo nuestros intereses nacionales. Se vio con toda la cuestión que ellos desarrollaron en favor o en la búsqueda de votos con todos los países del CARICOM, que eso se sabe, o gran parte de la sociedad venezolana lo sabe. Muchos de los países con los cuales ya habíamos delimitado espacios o ya existía un reconocimiento, comenzaron a cuestionar, por ejemplo, la condición de Isla de Aves. Comenzaron a cuestionar, por ejemplo, la vigencia del Tratado de Límites con Trinidad y Tobago de 1990, que Estuvieron se a realizó. punto, recuerda, estuvieron a punto de entregar derechos de navegación en el Golfo de Venezuela a Colombia, en la famosa Conbifrón, y eso fue detenido en seco precisamente por el alto mando de la Armada, en una denuncia que se hizo en medios de comunicación que echó por tierra, y eso fue en tiempos de Chávez, echó por tierra esa pretensión. Por cierto, personajes allí, supuestos académicos opositores que participaban en esa comisión, nunca han dado la cara con respecto a las labores que hicieron allí, que eso sí fueron labores entreguistas. Totalmente entreguistas y al servicio del gobierno de turno. Entonces, la cuestión y lo que preocupa, Daniel, es que realmente existieron personas que dedicaron con total mística sus esfuerzos para que el gobierno venezolano escuchase recomendaciones serias. Y en esto hay que hacer énfasis. El almirante Elías Daniel realizaba religiosamente un conjunto de recomendaciones que no fueron escuchadas. Un analista geopolítico serio que presentaba escenarios que no fueron escuchados. Y hoy que tenemos, Daniel, por ejemplo, ¿cuál es la situación del Esequibo hoy? Un territorio que está siendo territorializado, la territorialización de espacio, que es un concepto que trabajan en Francia, Claude Rasfetain, los procesos de territorialización económica, porque son las grandes corporaciones las que están ocupando ese espacio, Daniel. Por ejemplo, industrias en operaciones de extracción de oro, de bauxita, de diamantes que están realizando la destrucción de los ecosistemas. La Bao Shaolin, una empresa china que está deforestando y entiendo ya el gobierno guyanés cortó ciertas concesiones. No es solamente la ExxonMobil, son más de 20 empresas chinas que están haciendo desastre en el Esequibo Ya, y nadie habla de eso. pero detente un momento. ¿Cómo es eso que empresas chinas están haciendo inversiones en un territorio reclamado como suyo por un país que supuestamente es aliado de China? Bueno, Daniel, en principio, Lord Palmerston estableció que los estados nacionales no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y yo no sé si tú ya escuchaste hablar de un famoso proyecto llamado el Cinturón y la Ruta de la Seda por parte de los chinos. Y eso Ujú. tiene una extensión en el Caribe y esa extensión pasa por Guyana. En Georgetown quieren construir un puerto de aguas profundas, quieren construir un conjunto de carreteras que van a cruzar totalmente el territorio Esequibo. Quieren extraer oro y ahí existen un conjunto, y no solo los chinos, por ejemplo, los noruegos tienen inversiones ahí. Mucho se está hablando de las críticas de Noruega con la situación del Amazonas, una hipocresía gigantesca cuando grandes empresas noruegas tienen intereses que están deforestando, que están extrayendo oro en la propia Guayana Esequiba.
pero entonces hablan del Amazonas, por ejemplo. Entonces, es la cuestión de los intereses permanentes que estamos comentando. Y sí, los chinos tienen un conjunto de intereses permanentes, porque ellos saben que en cualquier momento los usurpadores en Venezuela van a caer, pero las condiciones geográficas son permanentes y los recursos tienen que ser extraídos. Entonces, esa es una situación. Yo, por ejemplo, recuerdo los comunicados que emitía Delcy Rodríguez contra la ExxonMobil. Imagínate tú, una canciller refiriéndose a una corporación petrolera y emitiendo comunicados directamente a una corporación petrolera. Pero yo no vi, por ejemplo, que ellos denunciaran las actuaciones de los chinos en el Esequibo. Nunca vi nada. Ahora, eso es un dato importantísimo, porque revela la hipocresía, revela que en efecto, como tú lo dices, lo que ha habido estos 20 años ha sido propaganda. Pero fíjate que hay un pequeño detalle, yo lo comentaba en el segmento anterior, que es el relacionado al cambio de discurso y de enfoque de las cosas que se da a partir del momento en que cambia el gobierno de Guyana. Entonces aquí pasaron de ser el Estado guyanés, pasó de ser un hermano, como lo llamaba Hugo Chávez, y Barrack Jagdeo, que era el presidente de Guyana, era un tipo que visitaba Caracas y se abrazaban y decían que había que trascender el tema del Esequibo y bueno, hacer más cercanas las relaciones, etcétera. Y cuando este tipo se va, tipo que por supuesto en esa alianza empezó a votar con el chavismo en los organismos. Te refieres a Donald Ramotar, que No, era me del refiero a Barrack, cuando tuvo Barrack Barrack Jagdeo, ajá, al momento en que cambia ese gobernante o la coalición gobernante, empiezan entonces todo este tipo de cosas, estas acusaciones en contra del gobierno guyanés y empieza toda una retórica diciendo que ellos no, que están contaminados por la ExxonMobil, que la ExxonMobil fue la que financió el triunfo de esta gente y tal, y todo, y que los pusieron y que son un gobierno títere y todo lo demás. Parece que lo que duele es el tema político en realidad, ¿no? Aquí. Bueno, y si así fuese el caso, Daniel, ¿cuál es el problema que una corporación petrolera financie la instalación de un gobierno que va a procurar el desarrollo del Estado Nacional? Si nosotros vemos lo que está ocurriendo actualmente en Guyana, con el gobierno de David Granger, un militar formado en la Escuela de Guerra en Selva aquí en Brasil, por ejemplo. Un militar que realizó cursos en Corea del Norte, por ejemplo. Un militar que tiene cursos en China. Un militar que tiene cursos en los Estados Unidos. ¿Qué nos revela esto, Daniel? Un pragmatismo. Nos revela un tipo con una visión estratégica de Estado. Un tipo, Daniel, que cuando estaba en el Amazonas del Brasil, en Manaus, en el curso de operaciones especiales de guerra en selva, él estaba haciendo un curso de guerra en selva y en ese momento el Estado venezolano estaba desarrollando las operaciones de la rebelión del Rupununi. O sea, ese tipo, estando en la Amazonia brasilera, percibió todas las operaciones del Estado venezolano en el territorio de la nación que él defiende. Él conoce, un tipo de vieja escuela que conoce el caso Esequibo. O sea, que Y él, conoce el caso de Esequibo y conoce las actuaciones de Venezuela con respecto al caso. claro, conoce las actuaciones con respecto al caso, un Pero militar serio. fue formado en Brasil, en China y en Corea del Norte. Y también tiene curso en los Estados Unidos. También tiene curso en los Estados Unidos, Daniel. Y el tipo simplemente, cuando tú ves lo que está ocurriendo en Guyana, es que en las operaciones del bloque Starbuck, de casi 38.000 kilómetros cuadrados, tú tienes un porcentaje de participación de la ExxonMobil y tú tienes un porcentaje de participación de la Corporación de Petróleos de China. Entonces, Daniel, es una No, visión no, estratégica. nos están engañando, obviamente con propaganda, como es normal. Ahora, lamentablemente el tiempo siempre es el enemigo en estas conversaciones contigo, Ricardo, y de verdad te agradezco muchísimo esta clase que nos estás dando, pero quisiera y espero que sea la primera de varias entrevistas conversaciones en este programa. Ricardo, ¿qué va a pasar con el Esequibo? Porque muchos venezolanos, yo diría que la totalidad, cuando le hablan del Esequibo se imagina un territorio completamente selvático que a mí para qué me importa eso. Y normalmente cuando se habla de los recursos,
se habla fundamentalmente de petróleo y de oro. ¿Qué estaría perdiendo Venezuela en el caso de que se pierda el Esequibo? ¿Y qué debería hacer un gobierno serio con respecto a ese tema en el futuro? Bueno, Daniel, se trata del segundo mayor litigio territorial del planeta, si se considera solamente lo terrestre, o sea, 159.500 kilómetros cuadrados. Tan sencillo como que cualquier persona que esté escuchando, viendo nuestro programa, vea cuáles son las dimensiones territoriales, por ejemplo, del Estado de Israel o de Portugal o de Panamá. Son 159.500 kilómetros cuadrados con una proyección importante en el Océano Atlántico, una proyección importante en la cuenca del Caribe de casi 300.000 kilómetros cuadrados. Representa la salida libre a los fondos oceánicos por parte del Estado venezolano. Representa un conjunto de yacimientos de gas, de petróleo, pero también de nuevos minerales o de nuevos combustibles fósiles, como por ejemplo, algo de lo cual no estamos habituados a hablar en el momento, que es el hidrato de metano, que es gas metano congelado que se encuentra en las grandes fosas marinas. Y las reservas de los hidratos de metano superan en gran cantidad a las reservas de petróleo, de gas, de carbón. Entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de agua, que en este momento sabemos lo que representa el agua en cuestiones geoestratégicas. Estamos hablando de una población de amerindios, de indígenas venezolanos, indígenas como los guaraos, como los yecuanas, como los yanomami, que están allí, que están siendo exterminados por los mineros. Estamos hablando del principio de recuperar lo que es nuestro por historia, por derecho, por la razón. Son un conjunto de condiciones, Daniel, que nosotros debemos entender, que debemos visualizar lo que va a representar para Venezuela en el futuro. Y es básicamente eso. No sé si sea Sí, poco, para mí es mucho. no, creo que es demasiado y creo que además los retos son mayúsculos. A mí me preocupa además un asunto, yo no sé, porque entiendo que Guyana ha tenido una posición con respecto al tema del gobierno interino, ha tenido un tema, una posición de alguna manera que ni afirma ni niega. Pero no sé si el gobierno interino, tú me aclararás, ha nombrado embajador en Guyana. Mira, es que existe una cuestión. Cuando tú veías los comunicados del Grupo de Lima, tú percibías la malicia del gobierno guyanés al hacer comentarios, al querer vincular la cuestión territorial y la cuestión de la soberanía con la cuestión de la crisis humanitaria del Estado venezolano, de la República, chicos. Así es, Entonces así es. ellos querían prácticamente confundir al conjunto de países que formaban parte, el conjunto de gobiernos que formaban parte del Grupo de Lima, para ellos meter por debajo de la mesa sus intereses. Y evidentemente, Daniel, si estamos hablando que el gobierno de David Granger es de un militar, de un estratega, por supuesto que él estudió la actuación de Juan Guaidó. Él sabe que Juan Guaidó fue a la isla de Anacoco. Es que él sabe cuáles fueron las declaraciones de Juan Guaidó antes de asumir ese juramento que realizó. Todo eso está documentado, Daniel, y evidentemente al gobierno guyanés no le conviene la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a presentarlo desde ese punto, ¿vale? Porque el gobierno de Nicolás Maduro es el principal enemigo de los venezolanos. Y en cuanto estos tipos permanezcan usurpando el poder y destruyendo a Venezuela, nuestros vecinos van a hacer fiesta. Así de sencillo. No solo los guyaneses, chicos, también los colombianos. ¿O es que tú no crees que los colombianos saben que de continuar el gobierno de Maduro en cualquier momento ellos toman el Golfo de Venezuela? Vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir las cosas como Y un son. poquito más allá, porque si algo ocurre cuando los estados se debilitan es que de cualquier forma, sea de la forma directa en que se hacía antes, tomando el territorio, o sea de la forma surrepticia, que es a través de la inversión extranjera, se terminan apoderando de vastos territorios. Sino que lo diga Mira, Daniel, Grecia, sino que lo diga mira, Grecia Daniel. hoy, que luego de la crisis económica que les tocó padecer, prácticamente su territorio ha estado repartido entre los países europeos que prestaron los reales. O sea que, Mira, Daniel, solo para concluir una idea, a mí no me sorprendería que de continuar estos delincuentes en el poder, usurpando el poder, nosotros sigamos la triste historia de Bolivia. No me sorprendería.
No me sorprendería que nosotros perdamos nuestras proyecciones en el mar. No me sorprendería porque a ellos no les interesa la integridad territorial de Venezuela. Así de sencillo. No les interesa. Ricardo, ha sido una maravillosa conversación y ojalá podamos en el futuro escribir la historia de cómo recuperamos el territorio Esequibo. Gracias. Que así sea. Yo que agradezco. Te agradezco a ti, Ricardo. Amigas y amigos, nosotros nos despedimos por hoy. Tengo que agradecerle muchísimo a Ricardo de Toma esta conversación. Y Ricardo muy probablemente va a regresar en otra ocasión a este programa. Espero que así sea. Yo regreso mañana. El que no regresa es Chávez. Eso tiene que quedar claro. O sea, Chávez no va a regresar porque se murió y no pudo entregar el Esequibo el tipo, que era lo que quería hacer. Le Porque faltó eso es lo que vida quería para entregar el Fidel. Fidel Esequibo. quería que entregáramos el Esequibo. Y ese es un tema del cual tenemos que hablar, Daniel. Las Tendremos que hablar operaciones de de eso. Fidel Castro en el Esequibo. Sin duda alguna lo hablaremos en el futuro, Ricardo. Amigas y amigos, hasta la próxima.